Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bendiciones y bienvenidos a un capítulo más de Lámpara Es, el canal que hemos diseñado para que conozcas la verdad de Dios para tu vida. En esta ocasión estamos compartiendo contigo la verdad acerca de la iglesia que, como vimos en el capítulo anterior, iba a ser establecida por Cristo Jesús. Pero surge la pregunta, ¿cuándo y dónde iba a ser esta iglesia establecida? Una iglesia, mis amados hermanos, mis amados amigos, una iglesia que haya sido establecida en otro tiempo, en otro lugar y en otra persona que no haya sido Cristo Jesús, no puede ser la iglesia verdadera. Así que en este capítulo quiero compartir contigo algunas profecías acerca de la iglesia. Porque la iglesia no es algo que a Dios se le ocurrió de la noche a la mañana. La iglesia fue anunciada en el Antiguo Testamento, profetizada también en el Antiguo Testamento y por supuesto establecida por nuestro Señor Jesucristo, como ya lo vimos. La primera profecía que quiero compartir contigo se encuentra en el profeta Isaías. Quiero leer que compartamos todos juntos, Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Isaías 2 al 4 dice la escritura: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas a las rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Preste atención, mis amados amigos, a la profecía de Isaías. Isaías básicamente nos está diciendo que la iglesia iba a ser establecida en Jerusalén, en el último o en los postreros de los tiempos. Dice: porque de Sión salió la ley, pero de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Quiero que vayas anotando estos datos importantes. Dice: en Jerusalén sería establecida la iglesia. En lo postrero de los tiempos, y muchas naciones vendrían a la casa de Dios. La siguiente profecía relacionada con la iglesia es el profeta Daniel quien habla acerca de ella. En Daniel capítulo 2, versículo 44, tratando o interpretando el sueño del rey Nabucodonosor, donde el rey Nabucodonosor vio una estatua, y en esa estatua vio distintas imágenes, distintas visiones. En el versículo 44, Daniel dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro reino o a otro pueblo. Este reino desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel dice que en los postreros días o en los días de estos reyes, analizando la interpretación de Daniel capítulo 2, encontramos que los días de estos reyes se refieren a los días del Imperio Romano. El Imperio Romano que estaba en vigencia mientras Cristo estuvo en la tierra. Así que en cualquier momento que la iglesia iba a ser establecida sería en los días
en que el imperio romano estuviera en vigencia. Pero aparte de eso, Daniel nos declara que este reino que iba a ser establecido por Dios, el Dios del cielo, levantará un reino. Dice, este reino no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otro pueblo. Este reino iba a consumir a los demás reinos, pero él permanecerá para siempre. Quiero que veas que la iglesia en el Antiguo Testamento es vista como un reino. Es vista como un reino. Y Daniel nos consuela al decirnos que este reino iba a permanecer para siempre. La siguiente profecía la encontramos en en Joel, capítulo 2, versículos 28 al versículo 32, que quiero que leamos todos juntos. Y después de esto, dice Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel, dice Joel, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Palabra del Señor. Si notamos, Joel también nos dice que el reino de Dios, la iglesia, iba a ser establecido en Jerusalén, porque de Jerusalén iba a salir la salvación. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová sería salvo. Esto ocurriría también en los postreros de los tiempos, y ese día Dios derramaría su espíritu sobre sus siervos. Quiero que vayas anotando, o espero que estés anotando todos estos datos. Son fáciles de recordar. Si te das cuenta, cada una de estas profecías empiezan en el capítulo 2. Solo debes recordar Isaías 2. Debes recordar Joel 2 y también el otro texto que vimos, Daniel 2. Quiero compartir contigo también algunas palabras de Jesús, porque antes del establecimiento de la iglesia, como ya lo mencioné, la iglesia es vista como un reino. En Mateo encontramos en primer lugar a Juan el Bautista, después de 400 años aproximadamente de silencio donde no hubo profecía alguna. El primer profeta que se levanta en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista, y en el capítulo 3 de Mateo, versículo 2, él dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es como Juan el Bautista comienza su predicación. En cualquier tiempo que haya sido, Juan el Bautista ya está diciendo que el reino de Dios, o sea, la iglesia que fue profetizada, ahora está un poco más cerca. De hecho, el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, también en Mateo, podemos ver en el capítulo 4, versículo 17, cómo el Señor Jesús también empieza su ministerio haciendo esta misma declaración: arrepentidos, diciéndole al pueblo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La iglesia sería establecida, según lo que encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 1, la iglesia sería establecida en vida de los apóstoles. Jesús le dijo estas palabras a ellos en Marcos 9:1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Mis amigos, la iglesia iba a ser establecida en vida de los apóstoles del Señor Jesús. Antes de ascender al cielo, el Señor Jesús le dio muchas instrucciones a sus apóstoles, pero una de las principales las encontramos en Lucas capítulo 24, 45 al 49. Lucas nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo:
Así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos con poder desde lo alto. Antes de ascender al cielo, Cristo le da la instrucción a los apóstoles de ir o permanecer, quedarse en la ciudad de Jerusalén, porque en Jerusalén es donde Él les iba a enviar la promesa del Espíritu Santo. Luego, cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 1, en el versículo 3, 4 y 8 encontramos la siguiente declaración. 40 días después de que Jesús ha resucitado, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, los apóstoles tenían una instrucción, un mandamiento directo del Señor, de esperar la promesa del Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén. Casualmente, según lo que los profetas nos habían ya anunciado, en Jerusalén iba a acontecer algo grandioso. En Jerusalén iba a ser el establecimiento de la iglesia. Así que en Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante, encontramos que el día de Pentecostés, en Jerusalén, la iglesia fue establecida. Se cumplieron todas las profecías. Y con la predicación del apóstol Pedro, 3,000 almas fueron bautizadas y la iglesia quedó establecida ese día en Jerusalén. El domingo a las 9 de la mañana por el poder del Espíritu Santo y de acuerdo a la predicación de Pedro. Mateo 16, 18. Cristo le dijo a Pedro que sobre esta roca edificaría su iglesia. En otras palabras, Cristo iba a usar a Pedro para edificar su iglesia. Y estas 3,000 almas, obedecieron la predicación del Evangelio por medio del apóstol Pedro. Mis amados hermanos y amigos, entendemos entonces que la iglesia fue establecida en Jerusalén en el año 33 aproximadamente después de Cristo, un domingo a las 9 de la mañana. En nuestras próximas lecciones veremos o aprenderemos más cosas relacionadas con la iglesia. Agradezco de todo corazón tu atención y deseo que te encuentres bendecido. Y recuerda estar siempre conectado con este canal, porque la verdad nos hará libres. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar.